Bienvenido, Carlos Hernán Bermúdez. Gracias por estar en la sesión en línea. Damos inicio a esta nueva sesión. Voy a compartir pantalla. Carlos, ¿me confirma si se escucha, si se ve la pantalla compartida, por favor? Bueno, no tengo confirmación de Carlos, si se escucha o no. Buenos días, sí se escucha y sí se ve. Ok, gracias, Carlos. Bueno, como mandé en el correo, me tocó eh, hacer una lista de correos, ¿ya? Eh, yo también estoy, digamos, conociendo mucho Team, o sea, de pronto uno utiliza Team nada más para hacer una sesión en línea, pero no conoce todas las herramientas. Entonces estaba tratando ayer enviar correo masivo de todo que he publicado en Team, pero no logré, o sea, según las indicaciones que encontraba en YouTube, esos correos no les llegaron a ustedes. Y al parecer llegan es a la propia plataforma. O sea, en un último intento que hice, este es un correo que mandé de, pero llegó fue aquí a la plataforma, o sea, no llegó al correo como tal. Entonces me tocó tomarme el trabajo de armar una lista de contactos, copiar todos los correos de ustedes para poderles enviar los correos que envié anoche, ¿ya? Porque yo sé que todos no están pendientes de la plataforma Team y que es mejor que les llegue un correo, ¿ya? Entonces, ahí están los correos enviados, ya el de reinicio de actividades porque habíamos suspendido por Semana Santa, el reinicio de actividad en la cual estamos, ya que termina el 8 de abril, y todo eso lo encuentran aquí en publicaciones. O sea, cuando ustedes entran a Team, o sea, usted coge equipos, ¿ya? Ahí le va a aparecer todos los equipos en los que ustedes están. En este caso es el de desarrollo de productos electrónicos. Y aquí enseguida aparece los canales general, que están las publicaciones, los archivos. Entonces, aquí está todo que yo he colocado en Teams. Por ejemplo, la suspensión de actividades cuando que nos íbamos para Semana Santa, el reinicio de actividades porque regresamos de la Semana Santa, y la actividad que estamos dirigiendo actualmente, que finaliza el 8 de abril. Recordarles que tiene tres evidencias. Una es un cuestionario, ¿ya? Que lo tienen que hacer en línea. Una es una evidencia de desempeño, utilizar los instrumentos de medición. Y la otra es un informe técnico. Entonces, antes de pasar a explicar lo de nodo, voy a detallar en qué consisten las tres evidencias, ya que estamos próximos a que se terminen esas evidencias. Tal y cual como nos dicen aquí, para recorrer un poquito la plataforma, ¿no? Revisar el material de formación. Bueno, trabajo en clase, resultado de aprendizaje. Entonces, tengo que ubicarme en este resultado de aprendizaje.
Entonces, a ustedes este menú que a mí me aparece aquí a la izquierda, a ustedes aparece acá arribita, ¿ya? Tal y cual como de pronto se mandó en el paso a paso al, por el grupo de WhatsApp. Entonces, igual, me ubico en trabajo en clase, busco el resultado de aprendizaje, recuerden que estamos en la fase de planeación, busco el resultado de aprendizaje que es el 45, terminado en 45. En cada resultado de aprendizaje dice quién le está orientando. Por ejemplo, después del 8 faltaría un resultado de aprendizaje, que es creo que es el 26, que lo va a orientar el instructor Mauricio Esquivel, ¿no? Los de inglés, porque aquí, por ejemplo, dice inglés, ¿sí? Ya sabemos que es la instructora Mayra Barros, ¿ya? Entonces, cada resultado dice quién lo está orientando. Entonces, busquemos el 45, que es en el que estamos, y aquí está el material de formación que igual en la primera sesión en línea se detalló, ¿no? Bueno, aquí demora mucho para cargar. Vamos a verlo por acá por otro lado. Eléctricas y su aplicación. Está aquí. Entonces, entonces aquí están los métodos de medición, la simulación de medidas, cómo interpretar las mediciones en magnitudes eléctricas, las especificaciones técnicas de productos electrónicos, las normas técnicas, ¿sí? Este es el material de formación. Te repito, ya se estuvo detallando en la primera sesión en línea cuando empezó esta actividad de aprendizaje. Bien, entonces, como dice el anuncio, hay tres, y ahora cómo me devuelvo aquí. Vamos a decir restaurante. Aquí están las tres evidencias. Esta es el cuestionario. Parece que a mí no me aparece. Aquí no me aparece como las aparece a ustedes. No. Ahí está lo que dice la guía de aprendizaje, ya que es un cuestionario, métodos,
nos dan esta información. Esta parte nos manda, es donde nos mandan utilizar análisis de nodo, análisis Maya, y por eso se está explicando esa parte. Y este es el cuestionario. Bueno, que ya les toca a ustedes resolverlos. ¿Ya? Entonces ustedes entran ahí y les sale el cuestionario para resolver. Aparte que aquí ya les sale la respuesta. Entonces, bueno, listo. Entonces, esta es una de las actividades. La segunda actividad es esta de aquí. Entonces, aquí podemos detallar de qué es lo que, de qué se trata. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra segunda evidencia de la actividad, ¿ya? EB02, por evidencia 02. Dice, basado en el ejercicio de análisis realizado anteriormente, o sea, cuestionario y métodos de medición aplicados, realiza el montaje de este circuito, o sea, realizar las mediciones. Puede utilizar un simulador de circuitos eléctricos como Tinkercad de Autodesk, que es de libre uso y funciona online. A continuación se deja una imagen con la simulación y los resultados que se deben obtener. Se recomienda, si tiene la posibilidad y cuenta con los elementos, armar un protoboard realizando las mediciones físicas. Para variar los componentes, puede variar los componentes, recalcular los valores y volverlos a medir. Pruebe también cambiando la arquitectura del circuito. Esta práctica repetitiva hace que adquiera la habilidad suficiente para el análisis. No se frustre por obtener resultados que inicialmente resultan incomprensibles. Sigue intentándolo, la práctica hasta el mes. Para esta segunda evidencia necesitará de un equipo electrónico que esté en constante funcionamiento. Se recomienda la nevera. Si es posible, realice una medición de la corriente de consumo real. De no ser posible, refiérase al valor de la corriente en la etiqueta del producto. Lo mismo para atención de presentación. Luego realice un cálculo de la potencia consumida. Proyecte este consumo a un mes y revise el total consumo reportado en la factura de su proveedor de energía. Realice un video donde se evidencien estos procesos de medición, cálculo y análisis de los ejercicios anteriormente planteados. Ahora bien, si desea continuar practicando esta habilidad, una vez usted haya realizado la anterior operación, hágase los siguientes cuestionamientos. ¿Cuánto de este consumo de la factura es de la nevera? ¿Cómo lo bajaría? Y durante un mes de consumo realice desconexiones periódicas a este electrodoméstico a través de lapsos de tiempo de máximo 2 horas. Cuidado de no dañar los productos que permanecen en ellos y verifique los nuevos consumos en la factura. Estas mediciones son más precisas si cuenta con un batímetro conectado directamente a la nevera. También puede hacerse con un equipo de bastante consumo, por ejemplo, la sanduchera. Prueben usarla durante un mes. Entonces, ¿qué hay que entregar en esta evidencia? Un video corto donde se evidencien los procesos de medición. Sencillo, ¿ya? Entonces, usted hace el video midiendo la corriente, midiendo el voltaje, calculando la potencia y calculando el consumo en el video. Eso es lo que hay que hacer en esta evidencia.
¿Cómo cierro esto? Ahora no doy para cerrar esto. Y la tercera evidencia, que sería esta, es un informe técnico entonces aquí nos dice que para tener éxito en la entrega de esta evidencia deberá organizar un informe con los cálculos realizados utilizando la técnica de nodos y mallas, aplicados en la evidencia, cuestionarios, métodos de medición aplicados a los productos electrónicos teniendo en cuenta. También debe incluir en el informe los valores de las mediciones efectuadas en la evidencia utilizados en instrumentos de medición. El informe debe incluir el análisis realizado a los resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones que sean necesarias. Debe aplicar las normas vigentes para la presentación de trabajos escritos, teniendo en cuenta que se trata de un informe técnico. Incluye también las imágenes de las simulaciones realizadas. Si es posible, anexe las fotos con los resultados de las mediciones y su descripción. Recuerde que el primer criterio para evaluar este producto es su capacidad de análisis y la redacción del documento técnico. ¿Ya? Entonces, informe escrito, máximo 15 hojas, etc. Y ahora, ¿cómo cierro esto? Entonces, para mandar subir las evidencias aquí en este documento, igual se ubica en trabajo en clase, el resultado de aprendizaje. Entonces, digamos que va a entregar esta primera evidencia, esta de aquí, la tercera, hace clic ahí, ya ustedes salen de esta manera y entonces le dicen a juntar, cargarte este dispositivo, buscan el archivo, le dicen abrir y después le dicen entregar. Entonces, de esa manera suben tu evidencia por aquí por Teams. ¿Ah? Ya había visto que había una parte que decía vista como de aprendiz, pero no la veo.
Aquí, vista alumno. Está ahí. A ustedes les sale de esta manera, pero como yo estoy en vista alumno, no me sale la. Lo voy a juntar como vimos en el PDF. De igual manera, ustedes también deben estar revisando el instrumento de evaluación que se les anexo. Y esto es lo que uno descalifica, digamos, en este informe. O sea, si organiza herramientas de acuerdo con el trabajo a realizar, si consulta la documentación técnica, en el video se evidencia el procedimiento de cálculo, las simulaciones concuerdan con los ejercicios, los procedimientos de medición son realizados siguiendo las normas. Entonces, esto es lo que uno va a calificar, digamos, en este caso es en el video. Entonces, aprendices, esos son las tres evidencias de nuestra actividad de aprendizaje que corresponde a este resultado de aprendizaje. Les recuerdo, aquí en general está la parte de archivos también. Y aquí tenemos nuestro cronograma que no ha variado. Y si nos vemos en la fase de planeación, que es en la que estamos, la tercera columna es resultado de aprendizaje. Y no, por aquí tarda más en cargar los PDF. Oh, ya cargo. Entonces, aquí está, ya, cargo. Perdón, la cuarta columna es el resultado de aprendizaje y la tercera es la actividad de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos nuestra actividad de aprendizaje. Aquí está el resultado, entonces este es lo que buscamos en Team, este resultado de aprendizaje, y aquí están las tres evidencias, ¿sí? El cuestionario, el video y el informe técnico. Y recuerden que ahí están las fechas de terminación de cada una. En Teams, como estaba aprendiendo, coloqué todo para el 31 de mayo, teniendo en cuenta de que se les va a hacer aceptar las entregas tardías de la fase de planeación. Pero recuerden que nuestra fase de planeación ya está próxima a terminar, ¿ya? Y eso es el 7 de mayo, ¿ya? Ya que después que terminen conmigo, comienzan con el instructor Mauricio el 15 de abril. Entre el 8 y el 15 nosotros tenemos una semana de alistamiento. Esa semana la pueden aprovechar ustedes. Igual voy a estar conectada, pero ustedes pueden aprovechar esa semana para seguir poniéndose al día en las evidencias que tengan atrasadas, ¿ya? Y el 15 empiezan con el instructor Mauricio, la última actividad de aprendizaje de esta fase de planeación, la cual termina el 7 de mayo, ¿ya? Entonces, a ponernos las pilas para culminar la fase de planeación al día, ¿sí? Que las 7 personas que terminaron la fase de análisis, que estaban al día en la fase de análisis, también estén al día en la fase de planeación el 7 de mayo. Todo por ahora la van a montar aquí en Teams. Ahorita nos estaban dando un bosquejo de cómo va a ser Sayuna. Lamentablemente me sacaron de la sala, no porque estaba haciendo bulla, sino que hay mucha gente y no sé si
si ya uno está dentro en la sesión, no entiendo por qué el sistema te saca. O sea, no fui la única, muchos compañeros y compañeras fuimos sacados de la reunión. Pero como dijeron ahí, cuando nosotros pasamos de una plataforma que teníamos Blackboard a Territorium, digamos que todos los inconvenientes que hubo se tardaron como un año en solucionar. Entonces, se aspira de que, aunque la plataforma puede presentar problemas, la nueva plataforma Sayuna, estos inconvenientes no tarden tanto. Entonces, siempre la idea es tener el respaldo aquí en Team por si la plataforma falla, o sea, falla de que no puede entrar, eh, falla en que se borren algunas evidencias, etcétera, ¿sí? De todas maneras, las reuniones las voy a seguir haciendo aquí por Team. De igual cuando trabajábamos en territorio, sí sabía la opción de Team. El detalle es que Team, para poder usarla perfectamente, todo el mundo debe tener el correo institucional o el correo Soicena, ¿ya? Para que aparezcan como miembros y no como invitados. Cuando aparecen como invitados, presenta muchos inconvenientes. Entonces, como no todos tenían el correo Soicena, entonces por eso se utilizaba la otra opción que tenía territorio para hacer las sesiones en línea, ¿ya? ¿Dónde podemos ver las sesiones en línea? Aquí en archivos están las recordings. Entonces, ya tuvimos una en marzo, ahí está, ¿ya? Ahora esta ya está en abril, hay que esperar que termine la grabación para que pueda aparecer acá. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver la grabación. Entro al curso, canal general, archivos, recordings. ¿Ya? Listo. Ahora sí, voy a explicar lo que quiero explicar realmente para que este tema, digamos, quede lo más desmenuzado posible, que es el análisis de voltaje por nodo. ¿Ya? Ya la semana anterior estuvimos hablando, antes de Semana Santa, del método de Maya y ahora vamos a profundizar en el voltaje de nodo. Entonces, eh, se considera un nodo como aquellos puntos que me puedan generar un voltaje con respecto a tierra, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a trabajar por nodos, lo primero que debo identificar es cuál va a ser mi punto de tierra. Entonces, en este circuito no está identificado. Y una sugerencia es que el punto de tierra sea donde convergen la mayor cantidad de fuentes, ya sean de voltaje o de corriente. En este caso, solamente tengo una fuente de corriente, ¿ya? En este caso, la fuente de corriente, la flechita, me indica cuál es el positivo. Entonces, por donde sale la corriente es el positivo. Entonces, este se supone que es el positivo, entonces este es el negativo. Por lo tanto, la Tierra debe ir en el punto negativo. Eso no es tan exacto de que necesariamente lo tengo que colocar ahí. Yo puedo colocar un punto de tierra en un polo positivo, sin ningún problema. Entonces, si yo pongo la tierra aquí, todo esto sería tierra. El punto C sería tierra.
Entonces, del punto A al punto C hay una caída de voltaje, por lo tanto, en el punto A sería un nodo, ¿ya? Y entre el punto B y el punto C hay una caída de voltaje, por lo tanto, en el punto B hay otro nodo. Entonces, tengo dos nodos diferentes de tierra. O sea, tierra también es un nodo, pero no se contabiliza ya que ese voltaje va a ser cero. Entonces, aquí están los ejemplos. Entonces, con dos nodos, pero un nodo es tierra, entonces el otro nodo nada más es B1. Aquí hay un circuito con tres nodos, donde uno es tierra, por lo tanto hay dos nodos donde se analiza. Entonces, yo lo que tengo que ubicar, digamos, es el nodo diferente de tierra, y en el nodo diferente de tierra se va a aplicar LKC, la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, esta corriente está definida porque la fuente me indica cuál es el sentido de la corriente. Esta también está definida porque la fuente me indica la dirección de la corriente. Y en los resistores puedo dibujar la corriente para donde yo quiera, ¿ya? Pero se sugiere que cuando un resistor está conectado a tierra, la corriente debe ir hacia tierra. O sea que en este caso, esta corriente debe ir a tierra y esta corriente debe ir a tierra. Entonces, se aplica LKC en este punto, en el nodo B1, y la ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Se puede tomar que las que entran sean positivas y las que salgan sean negativas, ¿ya? O lo contrario, es independiente, ¿ya? Entonces, si planteo, o sea, lo convencional es que las que entren sean positivas, las que salgan sean negativas. Entonces, si planteo la ecuación, el nodo, esta corriente entra, esa es I1, entonces aquí la vemos, I1, como entra es positiva, esta corriente sale, sería negativa, menos corriente por R1, esta corriente está saliendo, es I2, menos I2, y esta corriente también está saliendo del nodo, ¿sí? Del nodo B1, entonces, menos la corriente que pasa por R2. Ese es igual a 0. Entonces, utilizamos la ley de Ohm para reemplazar la corriente B sobre R, ¿ya? Entonces, I1 tiene su valor que es 3, entonces 3 menos corriente en R1, pero como corriente es voltaje sobre resistencia, sería B1 sobre R1, pero como R1 vale 2, sería B1 sobre 2. Esta corriente tiene su valor, es 1, entonces menos 1, y esta corriente, que es IR2, sería el voltaje sobre R2. Y como R2 vale 4, sería B1 sobre 4. Entonces aquí lo tengo planteado, B1 sobre 4. Aquí lo que se hace es una suma de fraccionarios, ¿ya? Tomo el máximo común divisor, que es el 4, entonces este lo tomo como un denominador 1, 3 entre 1 da 3, es lo mismo. Entonces 4 entre 1, 4 por 3, 12, 12. 4 entre 2, 2 por B1, 2B1.
4 entre 1 a 4 por 1, 4, menos 4. Y 4 entre 4, 1 por B1, B1. Y ese 4 que quede en el denominador se hace un paso directamente y ese 4 pasa, al estar dividiendo, pasa a multiplicar y 4 por 0 es 0. Entonces, por eso, directamente 0. Se suman los términos semejantes, o sea, los B1 con B1 se suman, menos 2 y menos B1 sería menos 3B1 y 4 y 12 menos 4 daría 8. Ahora, pero como este B1 era negativo, se pasa del otro lado del igual, que era positivo, y por eso se dice 3B1 igual a 8. Al despejar B1, el 3 que está multiplicando pasa a dividir y sería 8 tercios del voltaje. O sea que B1 vale 8 tercios. ¿Ya? Entonces, pero este ejercicio lo tenían aquí un poquito. Este ejercicio estaba resuelto aquí en esta guía que se envió y habían unos ejercicios que, bueno, había que buscarlos en un libro, ¿no? Entonces está el 431 del libro, del capítulo 4 de este señor Richard Dorff, que escribió el libro Circuitos Eléctricos. ¿Ya? ¿Qué dice ese ejercicio 431? Este ejercicio me dice que tengo este circuito, tengo dos nodos, B1, B2, me dan los valores de la resistencia 6, 8, 4, me dice que B1 vale menos 4 voltios y que B2 vale 2 voltios. Y me pide determinar I, esta corriente de acá. O sea, el valor de la fuente de corriente. Entonces, lo primero es dibujar el sentido de las corrientes. Como explicamos, ¿no? Este resistor está conectado a tierra, entonces la corriente se asume que va hacia tierra. Por eso está dibujado hacia abajo. Este resistor también está conectado a tierra, entonces se asume que la corriente va bajando. Este resistor, bueno, no está conectado a tierra, está conectado en medio de dos nodos. Usted puede dibujar la corriente a donde usted quiera. En este caso yo la dibujé de izquierda a derecha. Entonces, una vez que dibujamos las corrientes, el sentido de las corrientes, le damos un nombre a esas corrientes. Entonces, como esta se llama I, porque ya el ejercicio me dijo que se llamaba I, o sea, a esta le coloqué I1, I2, I3. Lo normal es que un circuito, cuando uno hace un análisis por nodo, es encontrar el voltaje de nodo. Es lo normal en un ejercicio. Pero en este caso el ejercicio me está dando el valor de los nodos. Y me dice, determine esa corriente. Entonces, bien, como yo tengo el valor de los voltajes de nodo, lo primero que yo hago es calcular cuánto valen las corrientes. O sea, cuánto vale I1, cuánto vale I2, cuánto vale I3. ¿Ya? I1, toda corriente es voltaje sobre resistencia, recuérdenlo bien. Siempre es así. Pero cuando un
un resistor está en medio de dos nodos, el voltaje en ese resistor va a ser igual al voltaje del lado positivo menos el voltaje del lado negativo. El voltaje del lado positivo es por donde entra la corriente al resistor y el voltaje del lado negativo es por donde sale la corriente del resistor. Por lo tanto, el voltaje en este resistor, como la corriente entra así, será V1 menos V2. Ese es el voltaje. Y la corriente entonces sería V1 menos V2 sobre el valor de la resistencia. Entonces aquí lo vemos, aquí lo tenemos. ¿Ya? Y 1, V1 menos V2 sobre 0. ¿Cuánto vale V1? El ejercicio me dice que vale menos 4. Entonces, menos 4. Menos V2. ¿V2 cuánto vale? Me dice que es 2. Entonces sería menos 2. Sobre la resistencia que vale 6. Entonces, si yo sumo esto, sería menos 6 sobre 6, sería menos 1 amperio. Ahora calculé I3 por ley de Ohm. V2 sobre 4. También se va a cumplir de que sería V2 menos este voltaje que está acá, del lado negativo. Pero como este voltaje, este lado del resistor está conectado a tierra, entonces esto es 0 voltios, tal y cual como dice la guía. Entonces sería V2 menos 0. Entonces, ¿para qué escribir tanto? Si entonces V2 menos 0 es V2, entonces V2 sobre 4. Entonces I3 es V2 sobre 4. V2 sabemos que es 2 sobre 4. Eso daría 0,5 amperes. No tengo necesidad de averiguar I2 porque puedo plantear LKC aquí en B2 porque tengo esta incógnita que entra al nodo, tengo esta que está entrando al nodo, que ya la averigüé, y tengo esta que está saliendo del nodo, que ya la averigüé. Entonces, si aplico LKC aquí, entonces I, que es la fuente de corriente, más I1, que también entra al nodo, menos I2 es igual a 0. Reemplazo. ¿Cuánto vale I1? Vale menos 1. Como es positivo con negativo, daría negativo. ¿Cuánto vale? Bueno, aquí no es I2, es I3. ¿Cuánto vale I3? 0,5. Si sumo menos 1 menos 0,5 da menos 1,5. Al despejar I, la corriente sería 1,5 amperes. Entonces, si yo simulo esto, bueno, aquí toca colocar el valor de la fuente, 1,5. Pero entonces, si yo mido aquí el voltaje en el nodo B1, me dice menos 4 voltios. Y si mido aquí el voltaje en el nodo 2, ¿sí?, me dice que es 2 voltios. Entonces quiere decir que hicimos bien el cálculo, resolvimos bien el circuito, ya que al colocar 1,5 amperios en la fuente, tengo los dos voltajes que me dice el ejercicio. Entonces, ahí la pregunta es, ¿alguna pregunta? ¿Cómo ve, Carlos, el análisis por nodo? ¿Si está atento o nos vamos a ver la grabación más tarde?
Carlos como que está en otro plan y verá la grabación más tarde. Bueno, entonces, sigo con otro ejercicio a explicar de los propuestos aquí, el 4-3-3. ¿Ya? Algo similar al anterior, este tiene dos fuentes de corriente. Me dan los valores de los voltajes de nodo. P1 me dicen que es 4 voltios, B2 me dicen que es 15 voltios y B3 me dicen que es 18 voltios. Entonces, lo primero siempre es dibujar el sentido de las corrientes. Entonces, el resistor de 20 está conectado a tierra, por lo tanto, se dibuja la corriente hacia la tierra. El resistor de 10 está conectado a tierra, por lo tanto, se dibuja la corriente hacia la tierra. El resistor de 5 y el resistor de 15. ¿Hacia dónde dibujo las corrientes? Bueno, se supone que las fuentes de corriente son las que suministran las corrientes. Entonces, esta corriente me dice que va hacia arriba, o sea, entra. Entonces, se supone que si esa es la única fuente que me suministra corriente, entonces es la única que debe entrar. Y por lo tanto, las otras corrientes deben salir. Entonces, por eso la corriente por el resistor 5 la colocó saliendo del nodo B2 y la corriente por el resistor 15 la colocó saliendo del nodo B2. ¿La puedo dibujar entrando? Sí, puedo dibujar las dos corrientes entrando. Y no hay problema. ¿Ya? Entonces, bien, ya tengo dibujadas las corrientes, ahora las nombro. Ya me dicen que esta se llama I1, esta se llama I2, tengo que encontrar el valor de esas fuentes. ¿Ya? Entonces, a esta le llamé I3, a esta I4, I5, I6. ¿Ya? Para averiguar el valor de esta fuente, debo plantear LKC en B2. O sea, la suma de las corrientes que entran a B2, la suma de las corrientes, la suma algebraica de las corrientes que entran y salen del nodo B2 debe ser igual a 0. Entonces, entra I2, sale I3, sale I4. Entonces, eso es lo que planteo, aplicando LKC en B2. Entra I2 positiva, las que salen negativas, sale I3, sale I4. ¿Ya? Pero previo análisis, sé que I3 va a ser voltaje sobre resistencia. El voltaje del lado positivo, que sería B2, menos el voltaje del lado negativo, que sería B1, sobre la resistencia 5. Entonces, I3 es B2 menos B1 sobre 5. I5 sería B1 sobre 20. ¿Ya? E I4, voltaje del lado positivo, P2, menos voltaje del lado negativo, B3 sobre 15. Entonces, este es el análisis. Entonces, como ya sé que I3 es B2 menos B1, reemplazo I3. Pero, ojo, teniendo en cuenta el signo. Entonces, por eso lo coloco entre paréntesis, B2 menos B1 sobre 5. Menos I4,
que es B2 menos B3 sobre 15, también lo meto dentro de paréntesis. Entonces ahora reemplazo B2 menos B1, pero ya B2 me dicen que es 15, menos B1 que es 4. Entonces por eso aquí 15 menos 4 sobre la resistencia. Y aquí es B2 menos B3 sobre 15, sería 15 menos 18 sobre 15. Entonces por eso aquí 15 menos 18 sobre 15. 15 menos 4 sobre 5, o sea, sería 11 sobre 5. 15 menos 18 sería menos 3 sobre 15. Entonces dio negativo. 11 sobre 5 es 2.2 y 3 sobre 15 es 0.2. Entonces, negativo con negativo da positivo y menos 2 más 0.2 es menos 2. Por lo tanto, I2 será igual a 2 amperios. ¿Ya? Ahora lo verificaré. Ahora, ya tengo esta de acá. Para encontrar I1, basta con aplicar LKC aquí en B1. Entonces, entra I1, entra I3, sale I5. Entonces, aplicando LKC B1, entra I1, entra I3, sale I5. Pero ya sabemos que I3 es esto de aquí. Ah, bueno, aquí ya lo tengo. B2 menos B1 sobre 5. E I5, previo análisis, es B1 sobre 20. ¿Ya? Listo. Entonces, sigamos reemplazando. B2 menos B1 sería esto. Y B1 sobre 20, entonces B1 vale 4. Entonces sería 4 sobre 20. Quince menos 4, ya sabemos que da 11. 11 sobre 5 menos 4 sobre 20. Puedo utilizar el máximo común divisor, aquí 20. Entonces 20 y 1. 20 entre 5 da 4, más, 40, más por 11 sería 44. 20 entre 20 da 1, por 4 da menos 4. Y ese 20 divisor lo paso aquí a multiplicar y daría 0. Entonces aquí sumo, entonces aquí daría más 40. Entonces daría 21 igual a menos 40. Entonces este 20 pasa a dividir. Entonces I1 sería igual a menos 40 sobre 20. Y ese sería igual a menos 2 amperios. Entonces tengo las corrientes. Vamos a simularlo.
Entonces esta me dijo que era I2, 2 amperios. Y esta me dijo que era -2. ¿Ya? Entonces solucionas rapidito con cambiar la potencia. Bien, entonces verifiquemos los voltajes en los nodos. B1, 4 voltios. ¿Sí? El ejercicio me dice que B1, 4 voltios. B2 es 15, entonces B2, 15 voltios, claro, ahí está. Y B3, 18 voltios. Entonces al colocar las corrientes exactas, me da 18 voltios. ¿Qué significa esta corriente de -2? Significa que esta fuente de voltaje, de corriente, debería ir lo contrario, ¿ya? Entonces, si yo volteo esta fuente, pero lógicamente colocándole el 2 positivo, no se debe alterar en nada el circuito. Aquí me debe de seguir dando 4 voltios, ahí está. Aquí 15 voltios y aquí 18 voltios. Entonces, esa corriente negativa lo que me indicaba era que la fuente de corriente debería ser lo contrario. No significa que la tenga que cambiar. El resultado era -2. Entonces, preguntas hasta ahí. Espero que con esta explicación de nodos se haya entendido un poco más este método de análisis de circuitos. Este archivo se los enviaré por el grupo de WhatsApp. Igual, si ustedes buscan el libro de Dor, pueden practicar esos otros ejercicios que están ahí, ¿ya? Porque la gracia es que ustedes intenten y no que yo les resuelva todo. Entonces, eh, creo que está todo explicado, tanto las 3 evidencias que hay que presentar, como los métodos de análisis de circuito, uno que es Maya, donde tengo que aplicar LKB, la ley de corriente de voltaje de Kirchhoff, y el análisis por nodo, que debo aplicar LKC, la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, hasta aquí voy a dejar la grabación.